Lluviosa, pero hermosa la tarde también aquí en la ciudad de Olavarría y vamos ya metiéndonos en este precioso micro que semana a semana nos ofrece la Asociación Cultural Belgraniana con su presidente, con el señor profesor Germán López. Germán, muchas gracias por la atención, bienvenido una vez más. Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, realmente con ganas de conocer un poco más acerca de la soberanía, ¿no? Que fue el asunto convocante en el pasado envío y en esta oportunidad seguramente vas a hacer un redondeo y una vuelta de tuerca también, ¿no? Justamente tomando como referencia esa famosa etapa histórica, ¿no? Esa epopeya de precisamente la vuelta de Obligado, ¿no? Y con todo lo que eso ha significado y con lo que todavía nos enseña, ¿verdad, profe? Realmente, Mario, tan importante la soberanía nacional para un país, ¿no? Y el martes pasado habíamos hablado sobre si los argentinos íbamos a recordar esta fecha o no. Bueno, sí. Llegó el día 20 de noviembre y pasó sin pena ni gloria. Claro, tremendo. Nadie hizo referencia a esta fecha. Esto muestra una vez más que nuestra clase dirigente ha abandonado la idea de hacer política. Es decir, es la gran política, ¿no? Y solo se conforma con hacer politiquería. Porque para hacer la gran política se tiene que hablar de soberanía. Claro, es decir, ¿quién tiene el control pleno de los recursos de una nación? Bueno, y esto de esto no se habla. Entonces, ¿qué sucedió el 20 de noviembre de 1845? ¿Qué fue lo que conmemoramos? Sucedió que 20 barcos de guerra, 90 mercantes ingleses, atiborrados de mercadería de la industria británica, a través de la prepotencia que brinda el poder imperial, intentaron, por la fuerza, penetrar en las aguas del río Paraná para comerciar con las provincias del interior, ¿no? Vulnerando de este modo la soberanía de la Confederación Argentina. Pero además, destruyendo las industrias artesanales del interior. El acontecimiento fue que, ante esta situación, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas ordena al general Lucio Mansilla reforzar las barrancas del río Paraná, en el sitio conocido como la Vuelta de Obligado, en la ciudad de San Pedro y Ramallo. En ese lugar el río se angosta hasta los 700 metros aproximadamente, 700 metros de ancho, lo que obligaba a los barcos a pasar cerca de la barranca del lado bonaerense. Y además dispuso que sobre 24 barcazas se colocaran grandes cadenas y banderas argentinas a modo de símbolo de nuestra soberanía. En esta acción participaron 250 soldados. Es muy interesante la arenga que hizo el general Lucio Mansilla, que fue memorable, porque dice, ahí los tienen, que dice Lucio Mansilla. Consideren el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza. Las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país, pero no lo conseguirán impunemente. Remueven el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes que verlos bajar de donde fueron. Por supuesto que fueron vencidos, poco tenían para hacer los gauchos, disparando viejos cañones de bronce contra la última tecnología de la época, ¿no? Los barcos a vapor y cañones estriados. No obstante, se presenta el buen combate y fue un hecho reconocido en toda Hispanoamérica y también reconocido en Europa. No fue casualidad que nuestro libertador general San Martín legara su sable a Juan Manuel de Rosas por esta acción. Y este no fue el único combate, hubo otros combates, como el de Punta Quebracho, ¿no? Donde los ingleses son vencidos. Ahí sí, en este combate fueron vencidos. Y estos conflictos se enmarcan en lo que se llamó la Guerra del Paraná. Y finalmente esta guerra se gana. Porque algunos dicen, bueno, finalmente la batalla se perdió. Sí, pero las guerras se ganan, no se pierden, en el campo de la política y en el campo de la diplomacia. O sea, el inicio de la guerra es un acto político.
y la finalización también es un acto político, independientemente de lo que haya sucedido en el campo de batalla. La guerra se ganó con las firmas de los tratados Arana-Macao en 1849 y Arana-Sucre en 1850, que se obligó a los ingleses a hacer una salva de 21 cañonazos con la Armada Británica para hacer un desagravio al pabellón nacional, arriándose ellos del pabellón británico. No fue poca cosa. Bueno, de este hecho concreto se derivan varias interpretaciones, ¿cierto? Primero es que confrontamos con la primera potencia mundial de ese momento, que además estaba en su apogeo y en plena expansión imperialista. Y a los británicos no hay que subestimarlos, ¿cierto? Gran Bretaña fue el imperio que transformó el agua caliente en energía mecánica. Esto suena muy simple, muy fácil de decir, pero nos muestra que es un pueblo muy especial. Porque de Inglaterra se puede decir cualquier cosa, menos que no son inteligentes y valientes, ¿cierto? Y que además esa inteligencia la usan para la guerra. Hasta ese momento muchos pueblos habían visto hervir el agua. Desde el descubrimiento del fuego, los humanos habían visto cómo el agua podía hervir. Pero solo a un pueblo muy especial se le ocurrió que ese vapor de agua se podía convertir en energía mecánica. Y esto, aplicado a la técnica, produjo la revolución industrial, que en términos económicos significó bajar violentamente los costos de producción. A tal punto bajaban los costos de producción que les era conveniente hacer 14.000 kilómetros y venderlos en nuestros mercados y ganar plata. Entonces, Gran Bretaña no es poca cosa, ¿no? Fue un pueblo que desde una isla insignificante con 9 o 10 millones de habitantes, en el 1800 logró dominar la tercera parte del mundo. Dominó China con 420 millones de habitantes. Dominó la India, 200 millones de habitantes, y lo dominó con 100.000 funcionarios nada más. Dominó Canadá, Egipto, Sudáfrica, Pakistán, Irak, Israel, Palestina, Australia. Fíjate la magnitud, más de 90 posesiones en todo el mundo. Impresionante. El pueblo dominó el sistema financiero mundial durante 300 años, todavía hoy lo sigue haciendo. Es decir, que si no entendemos este orden de magnitud, no podemos comprender lo que significó la gesta de la neutralidad. Pero tampoco podemos comprender lo que significó la gesta de la vida. Ni lo que significamos nosotros como pueblo. Entonces, tenemos en 1845 a los ingleses en el río Paraná, y poniendo por la fuerza la libertad de comercio, entre comillas. Y acá tenemos otro problema de primer orden en la actualidad, que es el modelo económico a seguir. Cuando elegimos el libre comercio y compramos mercancía importada, lo cual significa comprar trabajo extranjero, destruyendo de este modo fuentes de trabajo nacional, o adoptamos una política proteccionista que nos permite el desarrollo. Y Rosas eligió esto último y establece en 1835 la ley de aduana. Es decir, los productos importados tenían que pagar un canon en el puerto de Buenos Aires para poder ingresar la mercancía importada. Y de este modo se protegía la industria manufacturera de las provincias del interior, porque lo que significó a vuelta obligado fue la protección del trabajo nacional, de esa industria del interior que no podía competir, no estaba en condiciones de competir con la tecnología británica. Y el problema de fondo es este. Después hay 1000 argumentos, pero el núcleo del conflicto era este. Y es el núcleo del conflicto en 1845 y es el núcleo del conflicto hoy, con esta tercera guerra mundial en curso. ¿No? Porque el 21 de noviembre pasado, a través de la modificación de la doctrina que hizo Rusia para la utilización de armamento nuclear, se declaró formalmente la tercera guerra mundial. Finalmente es la disputa por los mercados.
siempre se disputa por tratados. Por eso es un tema de muchísima actualidad, ¿no? Sí, sí, y sí. hoy Sí. se está discutiendo esto. Uh-huh. El nuevo orden mundial está discutiendo esto. Libre comercio o proteccionismo. Por eso Donald Trump dice, tenemos que traer empleo de vuelta a América. Uh-huh. Uh-huh. Hay que traer empleo, y esto significa volver a industrializar. Y cobra un 60% de aranceles a los productos provenientes de China. Es decir, es una discusión totalmente vigente, ¿no? Sí, sí, sí. Esta 845. Y por el otro lado tenés la posición contraria, que es la globalización y el libre comercio. Esto exige Estados-naciones débiles, como no. Uh-huh. Y hay algo que saben hacer los ingleses, es incentivar las contradicciones internas de todo. Y todo el tiempo para debilitar a los estados. Uh-huh. La globalización es estados débiles. Por eso estamos permanentemente confrontando y beligerando entre nosotros, desde el inicio de nuestra independencia hasta lo que va. Exacto. Sí, 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 sí. Ha sido una confrontación de argentinos contra argentinos, y esto está perfectamente incentivado de los estudios. No hemos tenido paz. Uh-huh. Entonces, la discusión de 1845 es la misma discusión que se da hoy en el río Paraná, la mal llamada hidrovía. Es la misma discusión. La libre navegación de los ríos interiores. Y acá entra a tallar otra cuestión que es el derecho internacional. ¿Sí? Los ríos son de libre navegación o no. Uh-huh. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría navegar el río Mississippi en Estados Unidos, que se encuentra custodiado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. O a nadie se le ocurriría entrar a navegar por la fuerza por el Támesis en Inglaterra, o el Volga en Rusia. Uh-huh. Bueno, nosotros tendríamos que hacer lo mismo que hacer grandes. Pero no lo hacemos. No lo hemos hecho, al contrario. Hoy el río Paraná se encuentra custodiado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Se firmó el 21 de abril del 2023 un memorando de entendimiento, y se firmó el 7 de marzo del 2024, convalidado por las firmas de autoridades nacionales y el embajador de Estados Unidos, Mark Stalin. Entonces, ante esta entrega, por supuesto, que conmemorar la soberanía nacional es un oxímoron. Por eso, esta fecha pasó sin pena ni gloria. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y el que controla el río Paraná controla toda la riqueza que produce el pueblo argentino. El 80% de las exportaciones, que son alrededor de 60.000 millones de dólares, salen por el río Paraná. Y Argentina se define por quién tiene el control del río Paraná. El que controla este río controla la riqueza del pueblo. Esa es la importancia que tiene. Es decir, se controla todo lo que se importa y exporta. Uh-huh. Más 93 puertos que tiene el río Paraná a lo largo de 9 provincias. Y esto no está bajo el control de la nación argentina. Un día antes del Día de la Soberanía, el martes, cuando nosotros estamos hablando hace un programa, el gobierno anunció que el Estado se retira de la hidrovía, y que esta queda en control de las multinacionales, que finalmente son las que te van a regular la economía. El que controla los puertos y el río maneja un negocio ilegal e ilegal, implica este comercio. El año pasado se comerciaron por el río Paraná 50 toneladas de cocaína. Y nosotros el martes pasado habíamos hablado de la guerra del opio. Habíamos dicho que era un espejo donde nos teníamos que mirar. Bueno, esto quedó plenamente confirmado. Entonces, ¿por qué Rosas va al conflicto con tanta seguridad? ¿Por qué se anima a confrontar con esta potencias? Porque se da cuenta de que le puede perjudicar en el comercio. Es decir, si cada vez que los ingleses, para vender sus mercancías, tenían que librar una guerra, esos costos de producción bajísimos, debido a su tecnología, producto de la revolución industrial, se encarecen de un modo abismal. Entonces Rosas comienza a comprender la lógica del imperialismo y se da cuenta de cómo enfrentarlo. Y para eso necesita de dos cosas muy importantes. Primero, conseguir la unidad interior por todo el país.
Eso significó eliminar los disensos internos incentivados por Francia y Gran Bretaña desde la banda oriental. Ahí se encontraban los grandes unitarios, ahí estaba el general Lavalle, que formó un ejército financiado por el gobierno de Francia. Pero Rosas logra imponer. Y en segundo término armó un gran equipo diplomático, el mejor de todos hasta ahora, de primerísimo nivel, encabezado por Felipe Arana, que comenzó a incentivar a su vez las contradicciones internas del adversario, que las tiene, que tenía su capital invertido en nuestro país. Cuando los comerciantes ingleses y franceses comienzan a ver su capital disminuido producto del bloqueo, se quejan ante su respectivo gobierno. Es decir, Rosas hace que todo el capital extranjero invertido en nuestro país, capital industrial, capital financiero, los terratenientes extranjeros, hace que jueguen a favor de nuestro país. ¿Y cómo hace esto? A cambio de que no tuvieran problemas y complicaciones con su patrimonio y con su capital invertido en esa tierra. Es decir, hizo lo que no se animó a hacer el gobierno militar durante la Guerra de Malvinas. Es decir, afectar los capitales ingleses invertidos en el país. Claro que no estaban a la altura de los mexicanos. Entonces, solamente comprendiendo cómo fue la expansión del Imperio Británico en aquella época, podemos comprender lo que significó hacerle firmar estos tratados de paz. Y el que comprendió lo que esto significaba perfectamente fue el general San Martín, que venía siguiendo el conflicto desde Europa. En una carta que le escribe a Rosas en 1846, estando en Italia, le dice, y abro cita, dice: ya sabía la acción de obligado. Los interventores habrán visto lo que son los argentinos. A tal proceder, no nos queda otro partido que cumplir con el deber de hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos depare el destino. Que por mi íntima convicción, no sería un momento dudoso en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda. En mi opinión, es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. Miremos, Mario, a qué altura pone San Martín, ¿no? Al mismo nivel que nuestra independencia. Y ahí entendemos por qué le dona el sable. Y para finalizar, Mario, vamos a citar otra carta donde el general San Martín se pone a disposición de Rosas y de la Confederación Argentina para participar de este conflicto. Y la carta comienza con un encabezamiento donde coloca a Rosas como presidente de la República Argentina, cuando Rosas, como todos sabemos, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y dice, ahí manifiesta su delicado estado de salud, y a continuación dice: lo que es tanto más sensible cuando en las circunstancias en que se halla nuestra patria, me hubiera sido muy lisonjero poder nuevamente ofrecerle este servicio, como lo hice a usted en el primer bloqueo por la Francia. Servicios que, aunque conozco, serían inútiles, sin embargo demostrarían que la injustísima agresión y abuso de la Inglaterra y Francia contra nuestro país. Este tenía un viejo defensor de su honra y de su independencia. Ya que el estado de mi salud me priva de esta satisfacción, por lo menos me complazco en manifestarles a usted estos sentimientos, así como mi confianza no dudosa del triunfo de la justicia que nos aflige. Esta es la importancia que le daba San Martín a la defensa de la soberanía nacional, donde dice: tenemos que defender la honra y la independencia de este país ante una agresión injustísima. Bueno, Mario, entonces el río Paraná es la principal vía que tiene Sudamérica desde hace 2 siglos y lamentablemente nosotros la hemos estudiado. Como siempre, para la reflexión, ¿no? Para una meditación profunda y concienzuda sobre estos conceptos y cómo se van repitiendo, ¿no? Algunas acciones o inacciones, ¿no? A través de los tiempos. Profe, te agradezco infinitamente esta ponencia de hoy. Un abrazo grandote. Un abrazo grande, Mario, y un saludo a todos. Gracias.